Hola, amante de lo sobrenatural, soy el pescador, y esta noche te contaré una historia que quizás no deberías haber encontrado. Una historia que, con suerte, no volverá a repetirse, aunque, si estás escuchando esto, es posible que la luz ya se haya encendido otra vez. Ponte los auriculares, ajusta bien el volumen. Apaga las luces si te atreves, porque estás a punto de adentrarte en una de las historias más inquietantes que he contado, el relato maldito de un faro olvidado, cuya luz nunca fue para los barcos. Antes de comenzar, dime en los comentarios, la luz no era para nosotros. Escribe esa frase, ayudará a otros como tú a encontrar este relato. Y no te imaginas cuánto ayuda eso a este canal a seguir. Y si lo que estás a punto de escuchar te deja pensando o mirando hacia el horizonte con desconfianza, deja un like. Eso hará que YouTube lleve esta historia a otros buscadores del oculto. Ahora sí, respira hondo, porque esto es el último llamado del faro. El mar estaba inquieto aquella tarde, no por la tormenta que amenazaba desde el horizonte, ni por el viento que cortaba como navajas entre los acantilados de Cala Branca. Era algo más profundo, un rumor sordo que vibraba bajo la arena, una especie de eco marino que solo aquellos que vivían allí desde siempre sabían interpretar. Todo comenzó con un resplandor fugaz que nadie esperaba. Durante 27 años, el faro de San Isidro había permanecido inerte, un monumento de piedra y óxido, devorado por el salitre y olvidado por los mapas. Nadie lo mantenía, nadie lo limpiaba. Ni siquiera los más curiosos subían hasta su cima. Había algo en ese lugar que provocaba rechazo, una especie de desconfianza instintiva, como si el cuerpo comprendiera algo que la mente se negaba a aceptar. Pero la noche del 3 de noviembre, exactamente a las 2:07 Alto M, una luz volvió a encenderse en lo alto de la torre. No era una luz normal, era de un blanco azulado, demasiado intenso para la niebla que siempre cubría esa costa. Los pescadores del pueblo lo vieron primero, y no dijeron nada, no por indiferencia, sino por miedo, porque ellos sabían que cada vez que ese faro se encendía, alguien desaparecía en el mar o algo salía de él. Y justo esa semana, como si el destino hubiese hilado la coincidencia, llegó al pueblo un grupo de documentalistas independientes, liderados por Ángela Ferré, una joven cineasta obsesionada con leyendas costeras y lugares olvidados. La acompañaban Luis, su mejor amigo y sonidista, Camila, experta en historia antigua, y Félix, un camarógrafo que solía burlarse de todo lo paranormal. Habían planeado grabar un cortometraje experimental sobre faros abandonados, pero vieron la luz desde la colina del hostal donde se hospedaban. Ángela lo supo al instante. Tenían que cambiar de planes. Dijo con una mezcla de excitación y desconcierto. Se supone que ese faro no funciona desde 1996. Luis sacó su micrófono parabólico y apuntó hacia la costa en silencio. A ni grillos, ni olas, ni viento, solo una extraña estática que parecía meterse directamente en los huesos. No is. Natural, murmuró Camila, ese tipo de luz no está diseñada para guiar embarcaciones. Está diseñada para Ana. Trajeron Félix. Encendió su cámara sin decir palabra. Había algo en la atmósfera que le helaba la garganta, como si ya estuvieran siendo observados. Esa misma noche, sin avisar a nadie, tomaron sus mochilas y equipos y comenzaron el ascenso hacia la antigua torre. El sendero que llevaba al faro estaba invadido por maleza y piedra suelta. Parecía que la naturaleza misma intentaba ocultarlo. Pero lo encontraron, y cuando llegaron a la base del faro, descubrieron algo que los dejó petrificados. A la puerta estaba abierta, no forzada, abierta de par en par, como si alguien o algo los hubiera estado esperando. Dentro, todo estaba en ruinas, en escalones, oxidados, paredes con líquenes, grafitis desvanecidos por el tiempo, pero en el aire había una vibración persistente, un zumbido apenas audible que se intensificaba al subir. Ángela grababa con la linterna frontal encendida. Su voz temblaba, pero no por el miedo, sino por la emoción. Este lugar tiene energía, no electricidad, sino en algo más antiguo. Camila apuntó a un símbolo tallado en la piedra de una pared, un círculo cruzado por 3 líneas y un punto en el centro. Un glifo que no pertenecía a ninguna lengua conocida. Luis lo fotografió mientras decía: esto se parece a los patrones encontrados en las cuevas de Göbekli Tepe, pero eso está a miles de kilómetros de aquí. ¿Qué haría un símbolo así
¿En un faro de la costa ibérica? Félix se adelantó y comenzó a subir solo los escalones en espiral. A mitad del ascenso, la señal de su walkie comenzó a emitir un chirrido agudo, estático, pero con breves pausas, como si alguien o algo estuviera transmitiendo un código. Cuando llegó a la cima, se detuvo frente al corazón del misterio. La lámpara del faro estaba encendida, pero no conectada a ningún generador. Giraba lentamente, lanzando su haz de luz hacia el océano, pero no en dirección horizontal. El haz apuntaba ligeramente hacia arriba, como si estuviera buscando algo en el cielo, o respondiendo a una señal recibida. Y justo antes de que pudiera llamar a los demás, la luz cambió de color. Ya no era blanca, era roja, y algo, justo fuera del alcance del vidrio, le devolvió la mirada. Félix retrocedió de inmediato, tropezando con el borde oxidado de la placa. La cámara temblaba entre sus manos, mientras grababa lo imposible, una figura, al otro lado del cristal del faro, suspendida en el aire, como si flotara entre la neblina. No era un reflejo, no era una alucinación, era algo tangible, con ojos alargados como los de un pez, pero repletos de una luz interna que parpadeaba como si respondiera al faro, como si fuera parte del mismo mecanismo. «Hola», susurró, como si eso pudiera establecer contacto. La figura se desvaneció con la misma rapidez con la que apareció, como si se hubiese sumergido de nuevo en el cielo nocturno. Pero la sensación no se fue. El aire allí arriba se había vuelto denso, como si estuvieran a punto de llover agujas. Los otros tres subieron corriendo poco después, alertados por los ruidos metálicos en sus radios. Cuando llegaron, encontraron a Félix pálido, con los labios entreabiertos y los ojos clavados en el haz rojo que aún giraba sobre el océano. «Vi algo», dijo sin que le preguntaran. Ángela encendió su cámara y grabó su testimonio, pero su voz ya no tenía el tono de entusiasmo. Ahora hablaba en susurros, como si temiera ser escuchada por algo que aún estuviera en la torre. «¿Qué viste?» «No lo sé», respondió Félix, «pero me vio también». A pesar del miedo creciente, decidieron pasar la noche en la torre. Era su oportunidad única de documentar lo que muchos en el pueblo calificaban como una maldición. Camila, mientras tanto, analizaba el símbolo tallado. Con la ayuda de viejos libros digitalizados en su tablet, encontró una coincidencia perturbadora en una marca utilizada en antiguas culturas prehumanas que rendían culto a entidades del cielo que descendían por el mar. Estos glifos no son solo decorativos, son instrucciones en rituales, dijo con el ceño fruncido. Luis, con el micrófono apuntado hacia el interior del faro, comenzó a captar sonidos. No viento, no gaviotas, sino voces. Voces que no venían del piso inferior ni de la costa, venían del foco del faro. Al reproducir la grabación, escucharon lo siguiente: «El ciclo se ha cumplido. La puerta ha sido respondida. Voces en 4 almas, 4 ojos. El intercambio será justo». El grupo se quedó helado. Esa voz no era humana, no del todo. Era como si muchas bocas hablaran a la vez desde distintos tiempos, como si estuviera doblada sobre sí misma, vibrando. Ángela decidió bajar y buscar respuestas en los registros del pueblo. Quería saber qué ocurrió la última vez que el faro se encendió. Los demás se quedaron en la torre. Bajo la lluvia fina y helada, Ángela llegó hasta la biblioteca municipal al amanecer. La encargada, una mujer anciana de manos temblorosas, no quería hablar del faro, pero al ver el rostro empapado de Ángela y su determinación, le entregó una carpeta forrada en cuero, con una sola etiqueta escrita a mano en 27 años de silencio. Dentro había recortes de periódicos amarillentos, todos fechados en noviembre de 1996. En uno, hablaba de una embarcación desaparecida con 4 marineros. Otro, de una mujer hallada caminando desnuda en la playa, murmurando frases en un idioma sin raíces conocidas. Pero el más perturbador era el último, una foto en blanco y negro de 4 jóvenes de aspecto similar al equipo de Ángela. Estaban parados frente al faro. El pie de foto decía: «Han desaparecido durante la última activación». Ángela lo entendió. No era la primera vez que alguien como ellos subía allí arriba. No eran visitantes, eran reemplazos. Corrió de regreso a la torre, pero el mar ya comenzaba a cubrir el sendero. Las olas se estrellaban contra las rocas como si quisieran tragarse el acceso. Cuando por fin logró llegar a la entrada, sintió un escalofrío brutal recorrerle la espalda. La puerta del faro, aquella misma puerta que había estado abierta la noche anterior, ahora estaba sellada desde dentro. Golpeó con fuerza. Félix, Camila, Luis, abran.
Silencio, solo el zumbido eléctrico de la lámpara girando y un murmullo sutil que parecía canturrear desde lo alto de la torre. Una melodía cíclica que hablaba en un idioma que no pertenecía a este mundo. Y entonces la luz se detuvo. El haz rojo dejó de girar y en ese momento el cielo sobre el faro se abrió. Una grieta luminosa, como un ojo titánico parpadeando, apareció justo encima. Desde su centro, una figura descendió lentamente, alargada, líquida, con múltiples extremidades que se fundían en la oscuridad. Ángela cayó de rodilla y desde adentro del faro escuchó el grito final de uno de sus amigos. No era de dolor, era de asombro, como si hubiera visto algo hermoso, como si ya no quisiera volver. Ángela no supo cuánto tiempo estuvo arrodillada frente al faro. El cielo ya no era el mismo. Las estrellas parecían moverse lentamente, como si observaran desde lo alto, como si fueran conscientes. La grieta en el firmamento, aquella herida de luz flotando sobre el mar, parpadeaba de forma irregular, lanzando pulsos que hacían vibrar los cristales del faro y el suelo bajo sus pies. ¿Qué quieren?, susurró con la voz quebrada, pero la respuesta vino en forma de un cambio en el ambiente. El aire se volvió más espeso. La brisa salada del mar ahora olía a ozono y humedad estancada, como si una tormenta eléctrica se hubiese enroscado entre las nubes, y entonces lo sintió. Una mirada, no una presencia, no una sombra, una mirada directa. Algo la estaba observando desde dentro del faro, pero no desde la escalera, no desde una ventana, sino desde una curvatura del espacio que estaba justo delante de ella, como si el tiempo mismo se hubiera doblado y alguien o algo al otro lado pudiera ver hacia este mundo. Ángela retrocedió lentamente, intentando razonar, contener el pánico. Recordó las palabras del archivo en 4 voces: 4 almas, 4 ojos. El intercambio será justo. No, murmuró. Voy a ser parte de esto. Rebuscó en su mochila, sacando una linterna, una pequeña navaja, su grabadora de respaldo y la llave maestra que el viejo del hostal le había dado. Volvió a empujar la puerta del faro con todas sus fuerzas, y ésta se dio con un crujido, largo, como si hubiera estado sellada con siglos en lugar de minutos. El interior era diferente. Las paredes ya no mostraban moho, ni polvo, ni el abandono típico. Ahora estaban cubiertas de símbolos brillantes, como si el faro hubiera sido reconstruido por completo en cuestión de minutos, pero no por manos humanas. Subió lentamente los escalones y cada paso producía un eco que no pertenecía al lugar. Era un eco con retardo, como si caminara dentro de un túnel entre dimensiones. Al llegar a la sala de la lámpara, el vértigo casi la derribó. La habitación ya no tenía techo, o más bien, el techo ahora era el ojo de la grieta en el cielo, que parecía estar conectado directamente con el haz de luz roja. Alf, sentados con una calma imposible, estaban Luis, Camila y Félix Sampero. No eran ellos, o no solamente sus cuerpos parecían distorsionados, como si una versión ligeramente desplazada, apenas desfasada en tiempo o forma, estuviera superpuesta sobre ellos. Sus ojos brillaban con un tono ámbar y hablaban al unísono. Ángela, dijeron los tres a la vez. Ya estamos viendo. Ella intentó acercarse, pero sus pies se detuvieron por sí solos. Algo no le permitía avanzar. ¿Qué es esto? ¿Qué vieron? Vamos a salir de aquí. No, hay salida, dijeron ellos. Solo una de las figuras, la de Félix, levantó la mano. Sostenía su cámara, pero el lente ya no mostraba el mundo real. Mostraba otro lugar, una ciudad sumergida, torres inmensas de obsidiana curva, criaturas aladas que nadaban en el aire como medusas, y un faro gigantesco, pero no sobre tierra, flotando en el vacío. Esto es lo que siempre estuvo allí, dijo Camila, pero nuestros ojos humanos no pueden soportarlo sin un vínculo. Luis sonrió con una ternura terrible. Por eso vinimos nosotros. Por eso viniste tú, Ángela. Cayó de rodillas. Lloraba, temblaba, y su mente comenzaba a resquebrajarse. Todo en ella le pedía huir, pero algo más fuerte. Una melodía mental, un susurro que no era suyo, le hablaba desde dentro de su cráneo. Mira por la lente en C, negónse. Cubrió los ojos, gritó Am, pero las voces no se detuvieron. Mira, por la lente. Una fuerza invisible la empujó hacia la cámara de Félix, y por una fracción de segundo, miró. Lo que vio no tenía nombre. Onjore Santifractor, una sinfonía de luces y estructuras vivas, un lenguaje visual que invocaba vértigo, éxtasis y locura al mismo tiempo. Guay en el centro, un trono de carne, formado por figuras humanas entrelazadas
que pulsaba como un corazón. Cuando recuperó el control, estaba sola. No había nadie en la torre ni rastro de sus amigos. Solo la cámara, caída en el suelo, con la grabación aún activa. Y una última frase escrita en la pared con sangre seca. Cuando la luz vuelva, otros vendrán. Ángela bajó del faro con la cámara de Félix abrazada contra su pecho, como si fuese un niño moribundo. La lluvia había cesado, pero el mundo no parecía el mismo. El cielo, aunque azul, tenía un matiz antinatural, como si estuviera demasiado limpio, sin nubes, sin viento, sin vida. El mar estaba estático, ni una ola ni una brisa, solo ese silencio artificial que precede a las grandes. Caminó hasta el hostal como una autómata. El camino de regreso se sentía más largo, como si el espacio mismo se hubiese distorsionado. Cuando cruzó la verja oxidada del jardín, se dio cuenta de que nadie más estaba en el pueblo. Los coches seguían allí, las luces de las casas apagadas, pero no había un solo alma. Todos habían desaparecido. En su habitación se encerró y colocó la cámara sobre la cama. Las manos le temblaban, pero no por el frío, le temblaban porque había algo que aún no se atrevía a hacer: reproducir la grabación. Sabía que dentro de ese archivo podía estar la verdad absoluta o su perdición total. Encendió su laptop, insertó la tarjeta SD en el archivo principal. Se titulaba Faro-San Isidro, registro final, ángulos no humanos.mo5. No era un nombre que ellos hubieran usado. Alguien o algo lo había nombrado desde la cámara. Le dio play en la imagen. Temblaba al inicio, pero pronto se estabilizó. La primera escena mostraba a Félix subiendo por los escalones respirando agitado, la lámpara del faro girando, la luz blanca tornándose roja. Hasta ahí, nada fuera de lo que ya había visto. Pero entonces, la cámara comenzó a grabar ángulos imposibles, perspectivas desde detrás de paredes que no existían, desde dentro del cristal de la lámpara, desde lo alto del cielo. En una toma, se veía a Ángela durmiendo en el hostal, como si alguien hubiera estado filmándola desde la esquina del check-up. En otra, aparecía Camila escribiendo símbolos con los dedos sobre la ventana empañada del cuarto, símbolos que jamás había visto, pero que al verlos, los entendía. Y luego, las grabaciones empezaron a perder sentido. Planos de cuerpos, distorsionados, flotando en un mar sin agua, voces habladas hacia atrás, que, al reproducirlas invertidas, decían su nombre. Una mano sin cuerpo, tocando la lente de la cámara desde dentro. Ángela se tapó la boca para no gritar. La cámara mostraba imágenes que aún no habían ocurrido. Ella huyendo por un túnel desconocido, atrapada entre columnas de piedra líquida. Ella muriendo ahogada entre reflejos. Y una última, ella entregando la cámara a otro grupo de documentalistas. Pero lo más perturbador vino al final del archivo. La pantalla se volvió negra por unos segundos. Luego, una figura emergió. Tenía forma definida, solo ojos son decenas an cientos an todos, mirando directamente al espectador. Y una voz, no hablada sino sentida, retumbó en su mente. El faro nunca fue para los barcos, fue para nosotros, para saber cuándo era seguro. Ve y Nier. Ángela apagó la computadora de un manotazo y vomitó sobre la alfombra. El suelo temblaba levemente, como si el pueblo entero flotara sobre una gelatina cósmica. Choreo Album se lavó la cara y se miró al espejo, pero su reflejo no la seguía. Tardó un segundo en moverse, volvió a la habitación y encontró la laptop encendida por sí sola. El archivo se reproducía en bucle. En ese momento, escuchó una voz en el pasillo del hostal. Ángela, era Luis. Ann corrió a la puerta. Ann la abrió de golpe. Él estaba, y al fondo, donde antes había un cuadro con una pintura costera, ahora había un espejo circular. Y en el reflejo no había pasillo, tan solo el faro. Ella retrocedió, pero algo dentro de ella comenzó a rendirse. No era mía, era una aceptación lenta, viscosa. Como si su alma entendiera que ya no pertenecía al mundo que conocía. ¿Qué soy ahora?, preguntó al vacío. Y desde el espejo, la voz respondió, una emisaria. En la pantalla de su laptop apareció una notificación automática, como si la cámara hubiera sido reconocida por algún servidor externo. Subida en curso en Faro Ángela V001, y en el pie de la imagen, un nuevo título, uno que nadie había escrito, relevo completado, esperando siguiente ciclo. Pasaron 2 días, o al menos eso creía Ángela. El tiempo en el pueblo
había comenzado a comportarse de forma errática. El sol subía y bajaba en intervalos irregulares, como si fuera un péndulo descompuesto. A veces, el reloj de su celular marcaba horas imposibles, en 33, en 71, las 0, 2 las 6 y 13, otras. Simplemente dejaba de contar en Ángela, permanecía en el hostal, incapaz de abandonar el pueblo. Cada vez que intentaba tomar el único camino de salida, el vehículo se detenía sin razón, o los postes del tendido eléctrico parecían estar en el lugar equivocado, como si el paisaje hubiera sido reconstruido mal, pieza por pieza, y en cada esquina, cada espejo, cada pantalla, ella se veía a sí misma, pero en distintos momentos y en distintas formas. Una vez se vio anciana, arrastrando una grabadora oxidada. Otra, vestida de negro, parada frente a un grupo de niños que la escuchaban con atención. Dentro del Ferro, en una ocasión se vio multiplicada, caminando en fila hacia el mar, guiando a otros. Cada reflejo le mostraba una vida que no había vivido, pero que tal vez viviría. Una noche, el cielo volvió a abrirse. La grieta era más amplia, más profunda, y con ella llegaron los ecos, no voces, sino grabaciones de grabaciones, ciclos de sonido que se solapaban en el aire, repitiendo frases del pasado. Félix, ¿viste eso? La luz cambió de color. 4 almas en 4 ojos. Mira por la lente. Eran residuos sonoros de otras visitas, voces que no eran solo de sus amigos, sino de otros antes que ellos, y de otros que aún no habían llegado. Angela empezó a comprender que el faro no era un lugar, era una puerta con conciencia a un mecanismo ritual, y que su luz, esa luz roja pulsante, no servía para advertir, sino para marcar. Marcaba el momento en que el velo entre mundos era lo suficientemente delgado como para permitir el paso. Marcaba a las almas preparadas, las que habían sido observadas por la entidad de los ojos múltiples. Ángela intentó destruir la cámara, la aplastó contra el suelo, la quemó, la arrojó al mar, pero cada mañana reaparecía sobre la almohada entera encendida, grabando cada vez que la encendía. La grabación comenzaba donde se había quedado, como si la cámara tuviera voluntad propia. Y luego comenzaron las visitas. Primero, en sueños. Camila, con el rostro cubierto de símbolos. Luis, con la piel translúcida, mostrando constelaciones por debajo. Félix, sin boca, pero con ojos que gritaban. Después, al despertar en sombras de figuras al pie de la cama, pasos en la madera del pasillo, voces que le decían, en un idioma que no conocía, que el ciclo debía cumplirse. Y una tarde, encontró una caja de madera frente a la puerta del hostal. Dentro, una nueva cámara. Una nota escrita con su caligrafía que decía: para el próximo equipo engraven todo y no miren directamente a la luz roja. Fue entonces cuando lo aceptó. Ella era parte del ciclo. El faro no era un accidente, era un faro de tránsito, un nodo, una señal. Y lo que cruzaba por el cara a 27 años no buscaba víctimas, buscaba testigos. La luz marcaba a los elegidos y a cambio les mostraba lo que ningún humano debería ver. Una noche, Ángela se paró frente al espejo. Estaba demacrada, pero tranquila. Sonrió no porque estuviera feliz, sino porque finalmente entendía. Es tiempo, susurró. Ya viene el próximo grupo. Tomó la cámara, la caja, y caminó por la colina de regreso al faro. Cuando llegó, la puerta volvió a abrirse sola. La torre estaba limpia, preparada. En la lámpara, la luz blanca pulsaba suavemente, esperando ser activada. Y en la sala de control, donde antes había ruinas, ahora había consolas modernas, grabadoras, proyectores, como si el faro se adaptara al tiempo, integrando lo que necesitaba. De cada eran colocó la cámara en su pedestal, puso la caja sobre la mesa y grabó un mensaje: si estás viendo esto, ya es tarde para irte. La luz ya te vio y el faro ya decidió. Cuando terminó, subió hasta lo más alto y allí, bajo la noche falsa de un cielo artificial, presionó el interruptor. La luz roja volvió a girar. La luz roja giraba con una cadencia hipnótica, emitiendo un zumbido grave que no se oía con los oídos, sino con el pecho. Era una vibración interna, un latido compartido. Ángela ya no temblaba. Su cuerpo estaba inmóvil como una estatua, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el resplandor carmesí que surcaba la noche como una aguja cósmica cosiendo dimensiones. No había más dudas, tan solo propósito, porque lo que antes parecía una maldición, ahora se revelaba como una misión. Desde la cima del faro,
Veía el mar completamente negro, no por la ausencia de luna, sino porque el agua ya no era agua, era una extensión de otro plano, una superficie gelatinosa, como la piel de un ser vivo, respirando desde las profundidades del tiempo, y en ella comenzaron a aparecer figuras, primero pequeñas, luego más grandes, nadando en vertical, ascendiendo desde abajo o desde otro universo. Criaturas que no tenían forma fija, se estiraban, contraían, se multiplicaban y desaparecían en fracciones de segundo. Algunas se movían como si siguieran instrucciones matemáticas, otras como si imitaran el movimiento humano sin comprenderlo del todo. Ángela no apartaba la vista. «Estoy lista», murmuró. Y fue entonces cuando las campanas invisibles comenzaron a sonar. No eran reales, pero cada una vibraba dentro de sus huesos, y con cada campanada algo dentro de su mente se borraba. Recuerdos de su infancia, el olor del café de su madre, Elle Primer, Beso, su nombre completo. El faro la estaba desprogramando, preparándola para la transmisión a Ne, y en ese instante el cielo se volvió a partir, pero no con una grieta, sino con una apertura limpia, circular, como una pupila gigante, dilatándose sobre el océano. Y de su centro descendió la figura. No tenía rostro, pero sus ojos eran incontables. No tenía extremidades, pero caminaba como si la gravedad no existiera. Y alrededor de su cuerpo orbitaban fragmentos de cosa reconocibles, una rueda de bicicleta oxidada, un diente humano, una chola rota, una máscara de gas, como si cada objeto representara una vida anterior, una visita anterior, un ciclo cumplido. Ángela extendió los brazos, y la figura le respondió con un gesto idéntico. El haz rojo del faro se detuvo, quedó fijo sobre ambos. La torre comenzó a temblar, pero no por derrumbe, sino por activación. Y entonces sucedió. Anella habló, y la criatura respondió, pero no con palabras, sino con imágenes proyectadas en el aire. Imágenes de galaxias deformadas, ciudades sumergidas en pensamientos, lenguas hechas de sombras, religiones nacidas del olvido. Ángela vio el primer ciclo, vio el origen del faro, hace miles de años, cuando aún no existía la palabra mar. Vio a los primeros que lo activaron, desnudos y temblorosos, creyendo que encendían fuego, sin saber que estaban invocando. Y entonces lo entendió. El faro no fue construido por humanos. Nosotros solo lo habitamos, solo lo mantenemos encendido, como insectos girando alrededor de una lámpara que no entienden. Ella era parte de ese mantenimiento, una más de los muchos emisarios. Waikada, 27 años. El cambio de turno comenzaba. La criatura la tocó, no con dedos, sino con intención. Su mente fue absorbida hacia arriba, hacia el interior de la grieta, mientras su cuerpo permanecía de pie, perfectamente quieto, emitiendo un leve brillo por la boca y los ojos. Desde la base del faro, esa noche, un pescador solitario vio todo. Grabó un video en su celular. En él se veía a Ángela completamente inmóvil, mientras detrás de ella las criaturas nadaban entre las estrellas, como si el cielo fuera su océano personal. Al día siguiente, el video se hizo viral, pero el faro ya no estaba en el mapa, y nadie pudo encontrar el pueblo. La gente lo compartía, lo analizaba, lo debatía, pero lo que nadie notó fue lo más importante. En el minuto 2:17 del video, al hacer zoom sobre el rostro de Ángela, sus labios se movían levemente. Murmuraban una frase imposible de entender para la mayoría. Pero si reproducías el video al revés, ralentizado y amplificado, la frase era clara. Ya está viniendo el próximo grupo. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo. Has llegado al final. Y eso te convierte en uno de los pocos. Muy pocos tienen el valor o la curiosidad suficiente para caminar hasta el borde de lo imposible, para mirar con los ojos bien abiertos, cuando todo el cuerpo te grita que huyas, pero tú lo hiciste. No solo llegaste hasta aquí, te quedaste, y eso significa que tú también fuiste. Marcado o no por el faro, quizás, sino por algo más sutil, por el deseo de saber. Y el deseo de saber, como bien sabes ahora, siempre tiene un precio. Quiero pedirte algo muy especial. Ve a los comentarios y escribe la frase Anjovila Luz Rogan. Hazlo para que otros sepan que no están solos. Hazlo para que los que vienen detrás puedan reconocerte como uno de los valientes que resistió el llamado sin cerrar los ojos. Esa pequeña acción ayuda más de lo que imaginas. Hace que este relato viaje más lejos, que otras almas lo escuchen y que, si algún día se enfrentan a una luz que no deberían mirar, recuerden tu advertencia.
También te invito a dejar tu like en esta plataforma. Cada clic es como encender una pequeña linterna en medio de la oscuridad. Y con suficientes luces, este canal, Ecos del Abismo, seguirá siendo una costa firme para los que naufragan entre lo conocido y lo inexplicable. Comparte este video con quienes aman el misterio, lo extraño, lo prohibido. Poc cada vez que compartes una historia como esta, te conviertes en un emisario del otro lado. Uno de esos que guía, pero también alerta, como el Faroán. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta comunidad de buscadores del abismo. Aquino, juzgamos tus miedos. Aquí los iluminamos. Recuerda, hay faros que nunca fueron construidos por manos humanas. Hay luces que no deberías seguir. Pero si ya las viste, si ya escuchaste la frecuencia, si el faro ya giró para ti, es porque, en el fondo, siempre fuiste parte del ciclo. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás de este lado del mar.